Bueno, buenos días a todos. Mi nombre es Mario Mengual y me va a tocar la parte correspondiente a asistirlos en el aprendizaje de una serie de conceptos de obras de derivación. Las obras de derivación son estructuras que, aunque no tienen la grandiosidad de las presas, por así decirlo, son estructuras extraordinariamente complejas porque son totalmente, en ellas participan cantidades de especialidades de la ingeniería. Es decir, va desde la ingeniería hidráulico-fluvial, pasando por la hidráulica clásica, pasando por la mecánica de suelo, pasando por una serie de problemas muy específicos sobre el comportamiento. Tienen elementos mecánicos sumamente complejos, grandes estaciones de bombeo, etc. Entonces, el objetivo de un curso tan corto como este, de solamente 2 sesiones de hora y media, es primeramente prepararlo acorde a las necesidades de ustedes. No es un curso para aprender a proyectar, ni mucho menos. Es un curso para que entiendan perfectamente qué son las obras de derivación, cómo funcionan, cuáles son los problemas que pueden presentar y cómo se resuelven esos problemas. Su libro de texto son los apuntes que ustedes tienen, que son específicas y exclusivamente redactados para la forma del enfoque que va a tener este curso. Entonces, me parece que la pregunta lo más importante ahora es, ustedes se presupone que han leído, han oído los videos o han leído sus apuntes, es exactamente la misma cosa. Y ustedes pueden tener muchísimas dudas. Así que comencemos primeramente por aclarar cuáles son esas dudas. Yaís Flores. Adelante. Buenos días, profesor. Buenos días, joven. Dígame, ¿qué le puedo En servir? uno de sus videos, en la derivación de Curaguaro, si mal no recuerdo, se indica que el canal desarenador, al final de este canal, estaba la toma de, de, de captación de agua cruda. Mi Sí, pregunta es, ¿cómo se garantiza que los sedimentos no van a ingresar directamente a la sección de las bombas y van a crear posteriores problemas abajo? perfecto. Fíjese, cuando uno diseña el canal desarenador, uno lo diseña con la sección útil que debe de tener para que él sea capaz de realizar la labor de desarenado completa y eficientemente. El fondo del canal se va llenando de sedimento y va subiendo. Eso quiere decir que ese canal necesita ser limpiado, evacuado los sedimentos mediante la apertura total de la compuerta radial. ¿Qué pasaría si nosotros no levantamos nunca la compuerta radial? Que el canal se va a llegar de sedimento y efectivamente al final los sedimentos pueden tener un nivel tal que lleguen a la abertura, la parte inferior de la abertura que comunica con las cámaras de bombeo, si es de bombeo, y comenzar a introducir. Normalmente hay siempre más de 1 metro de diferencia libre entre el máximo nivel de sedimentos permitido y la parte inferior de la abertura por donde. Eso simplemente se realiza periódicamente mediante una placa unida a un vástago. Se baja, se toca el fondo, el vástago está graduado y se sabe más o menos hasta dónde llegan los sedimentos. Cuando llegan a un nivel inaceptable, inmediatamente debe ser abierta la compuerta radial. De todas maneras, esto es algo que, de acuerdo al número de operación de las bombas, entra cierta cantidad de agua, se generan y se depositan cierta cantidad de sedimentos. Cuando el río está bajo ciertas condiciones, esa cantidad de sedimentos que va entrando y depositándose en el fondo es más o menos previsible en el tiempo. Entonces, realmente lo que ocurre es que si se encuentran en gasto de estiaje con agua relativamente clara, pueden tardar a lo mejor 3 semanas, un mes en levantar la compuerta radial. Sin embargo, si están en un invierno fuerte, con época decreciente, con gran turbidez del agua y gran arrastre de sedimentos, esa situación pudiera ser una vez a la semana.
pero la pregunta es perfectamente válida y correcta. No pueden dejarse que los sedimentos sobrepasen cierto nivel, sino que hay que evacuarlos por la apertura total de la compuerta radial. Y está bien su pregunta, está bien contestada. Edwin Núñez. Adelante. Buenos días, profesor. Buenos días. Tengo entendido, según los apuntes y los videos que se vieron, fue que hay dos tipos de, digamos, de tomas de agua en las derivaciones. Esto puede ser por gravedad y por bombeo. Sí, pero correcto. nunca me quedó claro y nunca vi una imagen exacta de cómo es la configuración, por ejemplo, de las cámaras de bombeo. Y quisiera, si de alguna manera usted puede... La configuración. De las No, cámaras de bombeo. Vamos a colocar la lámina. Por favor, José Manuel, la lámina 16. Esa misma. Ok, ¿puede apreciar bien la lámina esa? Sí. Perfecto. Fíjense que en la lámina lo primero que se ve y que en parte responde la pregunta anterior es que existe una diferencia de nivel apreciable entre el fondo del canal y las aberturas por donde tiene que penetrar el agua a los pozos de bombeo. En el dibujo en la parte superior está la sección transversal, donde nosotros vemos perfectamente la respuesta a esa pregunta. Refiriéndome a la pregunta anterior, vemos un pequeño nivel de sedimento, queda una altura libre de protección del muro que separa el canal desarenador, que está del lado izquierdo, de la cámara de bombeo del lado derecho, y por último tenemos cuál es el nivel a ser esperado de aguas máximas cuando exista una creciente pasada. En el lado derecho tenemos la cámara de bombeo propiamente dicha. Esa cámara de bombeo simplemente es una estructura, tiene la sección que ustedes ven, es una estructura larga que tiene muros o pantallas verticales que separan a las distintas bombas. Es decir, cada cámara de bombeo es absolutamente individual. Fíjense que el fondo de la cámara de bombeo tiene que deprimirse normalmente con respecto al canal o al fondo del canal desarenador, porque la bomba, que usted la ve en el elemento vertical con sus distintos impulsores, necesita una carga o una altura mínima de agua que garantice los requerimientos del NPCH y de la sumergencia. Entonces, simplemente la cámara de bombeo, ella tiene que tener una cierta distancia entre la reja que se ve en el medio de los dos y la estructura de la cámara para lograr una uniformización del flujo. Entonces, eso se diseña simplemente, existen manuales basados en experimentos de laboratorio donde se definen las dimensiones y los componentes que debe tener esa cámara. Esa era su pregunta. Sí, está más claro, ya está más claro. Muchas gracias. Pero si no está del todo claro, dígamelo y le sigo explicando. No, sí, realmente la pregunta exacta era esa, pues más o menos cómo estaban representadas las cámaras de bombeo y con este... Exacto. O sea, las cámaras son elementos 1, 2, 3, 4, 5 elementos, que es un cajón de concreto, por así decirlo, que tiene la sección que se muestra. Y ese cajón está dividido por muros verticales que hacen que cada cámara de bombeo tenga su propia entrada y tenga toda su propia acción. Correcto. Gracias. Okay. Juan da Silva. Buenos días, profesor. Buenos días, dígame. Buenos días. Tengo varias dudas. A ver, no sé si prefiere que se las pregunte todas una sola vez No, o... prefiero que vayamos de una en una. Ok. Por ejemplo, ¿siempre se utilizan compuertas radiales o pueden utilizarse otro tipo de compuertas? Bien. Fíjense bien. El problema es muy sencillo. Las únicas compuertas que estructuralmente tienen capacidad
de soportar el ancho que tienen que tener estas compuertas, que normalmente puede llegar a 8 metros perfectamente. Imagínense 8 metros de largo. Una estructura que se encuentra articulada solamente en los extremos. Es decir, si en este mismo dibujo que tenemos delante vemos la compuerta radial, fíjense que eso es meramente indicativo. Tenemos una estructura curva que es la pared lateral de un cilindro. Por así decirlo, del lado opuesto al del agua. Es toda una estructura de perfiles doble T, etcétera, debidamente calculado para que soporte la presión del agua. En la parte de ambos extremos tiene esos brazos que forman un triángulo y un pequeño círculo que es el sitio donde ella se encuentra articulada. Una compuerta, ¿por qué se usa una compuerta que es el sector circular de un cilindro? Porque las superficies curvas operan y funcionan perfectamente con los empujes radiales, porque no se generan fuerzas de flexión en el material específico que tiene de recubrimiento. Es lo mismo de la pregunta de, bueno, ¿y por qué las latas son redondas? ¿Y por qué las botellas son redondas? ¿Y por qué los tanques de gas son redondos? Todos son redondos porque simplemente la lámina no tiene flexión, por así decirlo. Si nosotros pusiéramos una compuerta vertical que se deslice, que podría ponerse perfecta. Primeramente, que es muy complicado soportar los empujes que debe tener esa compuerta en una superficie plana, dadas las grandes dimensiones de esa compuerta, que son, normalmente pueden tener un alto de unos 4 metros o más, o 5 metros, y el ancho puede ser de 8 metros. Ya después de esa dimensión, cuando los canales desalenadores son más anchos, lo que se hace normalmente es que se divide en 2 vanos. Llegando a donde está la compuerta, hay un tabique central de concreto armado, en el cual de un lado tiene una compuerta y del lado otro tiene otra. Adicionalmente a eso, las compuertas radiales tienen una propiedad, que es por su forma curva, la resultante de todos los empujes en la compuerta, que son tanto, se pueden descomponer tanto en fuerzas verticales como en fuerzas horizontales, porque los empujes son radiales. La resultante de esos empujes siempre pasa por el centro de rotación de la compuerta. En otras palabras, nunca hay fuerzas del agua actuando sobre la compuerta y creando fuerzas hacia abajo, sino simplemente cuando ustedes levantan la compuerta, lo que levantan es el peso de la compuerta. ¿Por qué? Porque es una propiedad de fuerza sobre superficies curvas cilíndricas en este caso. La siguiente. Ok, profesor, con respecto al resalte hidráulico, normalmente cuando, Resalto correcto, cuando vimos, digamos, la parte de presas y embalses, el aliviadero se usaba como una emergencia en caso de alguna crecida o un aumento del nivel del embalse. En este caso, sí. Estoy entendiendo que normalmente por estos aliviaderos siempre debería correr agua para que el curso de aguas abajo del río mantenga su caudal, pues su flujo. Vamos a ahora ya Ah, estoy viendo que siempre va a haber o pudiera ocurrir una crecida del río donde el agua supere la cresta y se genere ese resalte. La pregunta va, mientras más alto es ese resalte, o sea, esa altura por encima de la cresta, digamos, el cono que se genera, la V que se genera es más profunda. Vamos a poner primeramente la lámina número 13. Manuel. Voy, momento. Bueno, para irle diciendo por ahora, fíjense bien. Primeramente, donde hay agua, hay una cierta capacidad de reserva o un cierto nivel, el cual puede ser perfectamente superado por el agua. Cuando ese nivel es superado por el agua, gracias, ¿no? Cuando ese nivel es superado por el agua,
debe ser el agua evacuada correctamente. En este caso, nos estamos refiriendo al aliviadero principal de cualquier obra de derivación. Entonces, fíjense que en este momento está pasando una creciente. Esa creciente, obviamente, supera el nivel de la cresta. Entonces, cuando pasa el agua, inmediatamente la vena se comienza, la vena líquida, a estrechar. ¿Y por qué se estrecha? Por el problema más simple que domina todo el movimiento de los cuerpos de la naturaleza, porque hay un intercambio energético. El agua en la cresta tiene una cierta altura y a medida que va cayendo, ¿de acuerdo? Va perdiendo energía potencial porque va cayendo. Esa energía potencial se tiene que transformar automáticamente en otra energía. ¿Cuál es? La energía cinética. Entonces, ¿qué es el aliviadero? ¿Y qué es la parte a medida que desciende el flujo? No es más que un volver intercambio entre la energía potencial que tenía y la energía cinética que va adquiriendo. Por supuesto, ese flujo, a medida que va deslizándose por esa superficie inclinada, va adquiriendo una velocidad cada vez mayor. Si esa velocidad cada vez mayor, nosotros lo soltáramos al cauce natural, que es un fondo aluvional de cualquier tipo de sedimento, tendríamos nosotros que se formaría una erosión gigantesca, comenzaría a irse, quitarse, eliminarse todo el suelo que se encuentra al pie de la obra y la obra llegaría a un momento que colapsaría porque se abría un hueco gigantesco en toda esa zona. Entonces, ¿cómo se hace ahora para eliminar esa energía cinética en exceso y volverla a transformar en una energía potencial que es la que tiene el río aguas abajo en su nivel? Se utiliza un elemento hidráulico que se llama el resalto hidráulico. En esa, imagínense ustedes que tienen un agua pasando por un sitio y ustedes le aplican un chorro con una manguera fuerte. Ustedes ven cómo el agua que está almacenada se va replegando con el chorro. Por supuesto, mientras mayor sea la creciente, mayor va a ser la velocidad que adquiere esa lámina, porque más alto va a estar el nivel de agua arriba del aliviadero. Por supuesto, si crece la cantidad de agua, también crece el nivel del río. Entonces, el objetivo es ver con las ecuaciones del resalto hidráulico cuál es el sitio donde nosotros tenemos que el nivel del agua, aguas abajo del río, es capaz, por así decirlo, de frenar el chorro de agua de alta velocidad que viene. Y ese resalto hidráulico debe de ocurrir sobre la superficie de concreto que conforma el pozo amortiguador inclinado. ¿Por qué? Porque el concreto no es socavable ni erosionable. Por supuesto, puede pasar que si el tirante, por un error, el tirante de agua arriba del aliviadero crece mucho, la velocidad de ese jet de salida o de esa lámina de salida puede ser tan grande que el nivel del río que está aguas abajo no es capaz de estabilizar el resalto hidráulico sobre la superficie de concreto del pozo aliviadero. Y en ese caso, si ocurre eso, está mal diseñado el pozo amortiguador. Entonces, cuando usted diseña el pozo amortiguador, él tiene que ser verificado para los distintos caudales y especialmente la máxima creciente que va a pasar. Y en todos los casos tiene que obtenerse que ese resalto ocurra sobre la superficie de concreto inclinada. Por errores, a veces eso no ocurre. Eso trae problemas gravísimos que están previstos en la tercera parte de la sesión, donde les dice a ustedes el problema que existe cuando la creciente de diseño es mucho mayor de lo que se había estimado originalmente. La siguiente. Elvis Lizardo. Diga. Buenos días, profesor. Mi pregunta va relacionada más que todo a la parte de bombeo.
¿cómo hacen para controlar la salida? Es decir, a medida que la demanda va fluctuando, ¿cómo van controlando la salida del agua que mandan entre el encendido y el apagado de la bomba? Si hay operarios regularmente cerca del complejo, y o sea, qué tipo de regulación usan. Si, no sé qué capacidad son esos motores. Fíjese, entiendo perfectísimamente su pregunta y es perfectamente correctiva. Y si usan variadores de frecuencia de casualidad. Mire, para- hay dos tipos de horas de derivación, como ustedes han visto ya desde el punto de vista de la captación. Las que son por gravedad y las que son por bombeo. Las que son por gravedad, simplemente donde están los pozos de bombeo, lo que hay es un canal que tiene normalmente una compuerta vertical. Y eso es como la válvula para graduar la cantidad de agua que yo quiero sacar. Entonces, si yo bajo la compuerta, hago que la lámina por donde sale la parte inferior sea más pequeña y hago que el caudal sea menor, porque estas obras deben de estar en concordancia con la planta de tratamiento que está situada aguas abajo y que va a tratar esa agua. Sin embargo, cuando nosotros tenemos bombas, nosotros no tenemos ninguna compuerta. La única manera de graduar el caudal es encendiendo y apagando las bombas. Entonces, la forma como esto funciona, por así decirlo, es una vez que está pasando el agua sobre el aliviadero, el nivel de esa agua sobre la cresta del aliviadero llega a cierto valor. Es decir, quiere decir que está pasando suficiente cantidad de agua para encender la primera bomba. Se enciende la primera bomba. Por supuesto, si el caudal del río se sigue aumentando, nuevamente va a crecer el nivel sobre el aliviadero y encendemos la segunda bomba. Pero no podemos graduar valores intermedios para nada. O funciona una bomba, digamos que las bombas son de 1000 litros por segundo. Entonces, o funciona una bomba de 1000 litros por segundo y extraemos 1000 y le enviamos a la planta de tratamiento 1000. O prendemos dos bombas y estamos enviando 2000 o 3000, etc. La forma ahora como prenden y apagan esos equipos, eso puede ser desde algo extraordinariamente sofisticado, con una instrumentación impresionante, hasta algo totalmente manual y al ojo del operador. Todas las plantas con bombeo, etcétera, tienen técnicos, especialistas electromecánicos y muchas veces ingenieros, que son los que se encargan de estar verificando la operación de todo el sistema. Entonces, ¿qué es el primer elemento que es totalmente inevitable y que tiene que estar en todas las bombas? Y los que tengan en su casa un vulgar tanque con un hidroneumático tienen ese elemento. Es lo que se llama la protección de marcha en seco. Es decir, cuando el nivel, fíjense bien, cuando el nivel dentro del pozo de bombeo, cuyo valor mínimo es el nivel de la cresta del aliviadero, porque tiene que quedar siempre pasando algo de agua por encima para que garantice que dentro del pozo de bombeo, por vaso comunicante, y en el canal desarenador, el nivel de agua que hay coincide con la cresta del aliviadero porque todo está en comunicación. Dentro del pozo de bombeo también está el nivel mínimo de la cresta del aliviadero. Entonces, si ese nivel comenzara a bajar, es decir, que estamos intentando extraer más agua de la que trae el río, va a llegar un momento que, por así decirlo vulgarmente, nos vamos a chupar toda el agua que se encuentra en el pozo de bombeo. Entonces la bomba va a perder su nivel mínimo de operativo, va a haber sumergencia y no va a haber NPCH, es decir, no va a haber cavitación. Entonces eso, hay un detector que es el protector de marcha en seco. Normalmente le hago esta referencia en una hora de derivación. Los que tengan una casa o un edificio y tengan un sistema de bombeo se van a dar cuenta de que tienen unos cables del cual cuelga una especie de pelota. Esa pelota, mientras esté sobre el agua, porque no es una pelota circular, sino más o menos de ovoide, cuando esté en el agua, ella se pone horizontal.
Al ponerse horizontal adentro tiene mercurio y el mercurio cierra un circuito que quiere decir que hay suficiente nivel de agua. Si el nivel de agua sigue bajando, llega un momento que la pelota o el dispositivo se pone vertical y el mercurio se cae hacia la parte de abajo y rompe el circuito. Eso hace que la bomba se apague automáticamente. Después de eso, todo, si queremos un sistema sofisticado, en cada pozo de bombeo existe un determinado medidor de nivel, puede ser de muchos tipos, que indica cuál es el nivel del agua, que se supone que está obviamente por encima del nivel mínimo. Dependiendo todo eso, información de los distintos niveles está conectada a un operador que no es más que un pequeño computador que está programado. Entonces, cuando el computador registra que el nivel de todos los pozos de bombeo sigue subiendo, automáticamente cuando llega a un cierto valor, se prende automáticamente una nueva bomba. Si sigue subiendo, se prende. Cuando ocurre lo contrario, que comienzan a bajar los niveles dentro del pozo de bombeo, ustedes tienen que las bombas en secuencia inversa se comienzan a apagar. Y al final tiene que quedar una bomba mientras esté pasando algo de agua sobre el aliviadero. Si la sequía es sumamente fuerte y el río pasa 500 litros por segundo, 600, y sin embargo la bomba es de 1000 litros por segundo, no se puede prender ninguna bomba ni se puede enviar agua. Por supuesto, esto a su vez está de acuerdo con la operación de la planta de tratamiento. Entonces la planta de tratamiento es la que a su vez puede dar instrucciones de, miren, todos los tanques de la ciudad están llenos, no tenemos que meter ya más agua. Entonces ahora de la planta llaman a la hora de derivación y dicen, por favor, bajen una bomba, porque es de noche. Cuando empieza el día, pues, es decir, hay toda una serie de operación que depende al final del sistema completo. Pero dentro de la hora de derivación, lo importante es cuál es el nivel que tiene que tener los pozos de bombeo. Y ese nivel siempre tiene que estar por debajo del mínimo, que es el que coincide con la parte superior de la cresta de la línea. ¿Otra pregunta? Sí. Edwin Núñez. Profesor, con respecto al conjunto que involucra el canal desarenador, la compuerta y el disipador, se sabe muy bien que en ese canal muchas veces, o no sé, bueno, realmente una de las preguntas es ¿con qué frecuencia, digámoslo así, rocas de gran dimensión pasan por ese canal? ¿Y cuál sería el procedimiento para la limpieza de ese canal en caso de que exista esa cantidad de rocas de altos diámetros? Y si hay algún diseño civil que se haya contemplado en la bibliografía o en la experiencia como tal, que pueda evitar la entrada de peñones grandes a ese canal, porque, o sea, estoy claro de que es un canal que evita los sedimentos. Estoy claro que ese canal lo que hace es evitar los sedimentos, más no evita los peñones grandes. Entonces, si existe algún diseño civil que pueda evitar esa entrada. Es que fíjate, estamos partiendo de una base equivocada, que es la siguiente. Los ríos, sobre todo los ríos de piedemonte, como el río Acarigua, por ejemplo, arrastran rocas hasta de 2 metros de diámetro, 3 metros de diámetro, 50 centímetros. Pero esas rocas son arrastradas por la velocidad que el agua tiene en el cauce del río. Entonces el río es capaz de arrastrarlas perfectamente y de hecho lo hace. Sin embargo, ustedes han visto que el canal desarenador, primeramente, las velocidades que están dentro del canal desarenador no tienen absolutamente nada que ver con la del río. ¿Por qué? Porque por el canal desarenador solo circula el agua que se está captando. Es más, la velocidad de diseño horizontal del canal desarenador es de unos para partículas de 0,2 de milímetro.
es 0.25 metros por segundo. La velocidad del río puede ser 8, 9, 10 metros por segundo. Es decir, entonces, ¿por qué esas rocas nunca pueden entrar ni ser movidas por el flujo del canal desarenador? Porque su velocidad es ridículamente baja, porque es precisamente un canal desarenador. Entonces, ¿qué es lo que sí puede ocurrir por casualidad? Ustedes han visto que el canal desarenador termina en una estructura que se llama la embocadura. ¿Y la embocadura qué hace? La embocadura gira de forma tal de evitar que esas rocas en lo posible se paren delante del canal desarenador. ¿Por qué? Porque van a entorpecer la entrada del agua dentro de la embocadura. Si esas rocas por casualidad, como se pueden quedar en cualquier sitio, pudieran quedarse algunas delante de la embocadura, ni siquiera dentro de la embocadura, porque para eso es que es la embocadura. Entonces, esa roca de gran tamaño, la única manera de removerla es meter un tractor, empujarla y sacarla del sitio. Normalmente, eso ocurre solamente en ríos de montaña de muy alta velocidad, donde para evitar, independientemente de eso, de que por casualidad una roca que en alta velocidad se meta dentro de la embocadura, se colocan unos perfiles clavados verticales, es decir, en la entrada de la embocadura, en el borde de la embocadura, se colocan unos perfiles de entrada, como esos perfiles que ponen a veces para que no pasen las motos, pues exactamente igual. Entonces las rocas se pueden llegar, chocan con el perfil y ahí se detienen. Eso es simplemente para hacer más sencilla su remoción en caso que el río colocara rocas delante de la embocadura. Pero dentro del canal no puede moverse absolutamente nada porque las velocidades del canal son extraordinariamente bajas, porque esa es la condición principal para que pueda ocurrir la eliminación de los sedimentos, es decir, para que desarenee adecuadamente. Siguiente pregunta. Ok, perfecto. Yaís Flores. No, Yaís Flores, sí. No, aquí estoy, no le he dado. Sí, sí. Adelante. Ok. Profe, dos consultas. Una, en función de lo que están mencionando, ¿me escucha? Sí, sí. Profesor Mengual. La recepción no es muy buena, pero vamos a hacer el esfuerzo. Diga. Ok, le preguntaba, en función de lo que está Adelante. mencionando, consulta es, ¿se debe hacer, o sea, falta de información meteorológica que nos permita actualmente que nos permita hacer un buen estudio? ¿Cómo se decide la ubicación exacta del conjunto aliviadero pozo disipador para que en un futuro, un evento inesperado por lo menos, no tenga ninguna influencia directa sobre este conjunto? Ese es uno, falta otra. ¿Cómo no? No. Se nos desconectó el profesor. Yo pensé que era mi conexión. Vamos a esperar a ver si vuelve y si no, tratamos de responderte la pregunta. Ahora sí. ¿Está bien? Sí, sí, ahora sí se le escucha. No, es que se fue la conexión completa. Ese es el hotspot que me dieron ustedes. Pues si quita la creo que es mejor. ¿Sí? Bueno, sobre la pregunta concretamente. Fíjense bien, el punto más importante de una derivación por encima de cualquier otra cosa es colocarla en el sitio que debe de ser. Y ese sitio que debe ser debe de llenar una serie de requisitos. Lo más importante de todo es que el canal desarenador y la embocadura se encuentren en una ubicación que garantice que no se forman playas en esa zona. Ustedes han visto que los ríos cuando tienen poca agua, tienen dentro del cauce ancho, tienen un pequeño cauce que es por donde ellos se mueven.
del lado, cuando tienen curvas, el cauce principal está en el lado exterior de esa curva. Y del lado interior normalmente hay un pedregullero que se llama una playa del río. Entonces, para que opere adecuadamente y se capte agua siempre, esa estructura, especialmente la embocadura, debe estar ubicada en el borde exterior de una curva donde se den estas circunstancias. Por el otro lado, respecto a la parte de la captación. El aliviadero simplemente es una estructura artificial que ocupa parte del cauce principal, parte del cauce de desborde, parte de una playa. Y es una estructura por la cual simplemente va a pasar el agua cuando venga una creciente. Cuando viene una creciente, el agua pasa tanto por la zona de desborde como por el cauce principal. Todas las piedras que van a pasar por encima van a pasar, el río no se va a detener ni en piedra, ni en caudal sólido, ni en caudal líquido. Él va a circular por encima del aliviadero y el aliviadero va a recibir el golpe de toda esa estructura. Pero lo importante, lo más importante siempre es que la embocadura del canal desalinador tiene que estar en una zona que es la parte exterior de una curva, que es donde el flujo tiene la máxima velocidad y donde se garantiza que durante todo el año, aún en estiaje, circula perfectamente el agua. Ese es el punto más importante de todo. Si en ese sitio, en ese borde exterior, hay a su vez roca, todavía muchísimo mejor roca, digo afloramiento de roca, porque ahí no hay problema de erosión ni de socavación. Entonces va a haber una estabilidad a través del tiempo de ese cauce principal. No se puede mover porque él intenta evolucionar y seguir comiendo, por así decirlo, la margen, pero al ser la margen inerosionable, se mantiene siempre ubicado en su sitio. El aliviadero está a todo lo ancho del río, en el ancho que se requiera de acuerdo a la máxima creciente que tenga que pasar. Pero un segundito, ya. La respuesta a su pregunta no es nada sencilla, porque ya caemos en un conjunto de problemas de hidráulica fluvial que son bastante complicados. Pero en la parte donde se coloca el tema, creo que es la sesión 3, todo esto aparece razonablemente explicado. Pero ¿entendió lo que le quise decir? Correcto, profesor, correcto. Sin problema, lo entiende bien. La segunda pregunta va en función de las pantallas verticales. Usted menciona en uno de sus videos que estas pantallas a mayor profundidad mucho más eficientes. Mi consulta es, ¿hay alguna profundidad específica que se va a tener? Depende de alguna medida exacta. Esa pregunta es la parte más compleja del diseño estructural de una obra de derivación. El problema es que aquí está mezclada la hidráulica fluvial, la hidráulica clásica y la ingeniería estructural. Y les recuerdo a ustedes que por mucho que uno calcule hidráulica, al final eso termina en un concreto armado con otros elementos metálicos, como es el caso de esto. Es decir, nos tenemos que cuidar muchísimo de la parte estructural, porque las obras no colapsan porque el resalto es un poquito más largo o más corto. Las obras colapsan porque colapsan los elementos de concreto o de acero. Entonces, si en el mismo dibujo que están viendo ustedes ven que hay una tablestaca aguas arriba. A medida que el río, hablando de las tablestacas en términos generales, se necesitan dos anclajes de la estructura aliviadero pozo amortiguador. Esa estructura, yo en lo personal, siempre la hago monolítica. Es como si fuera simplemente una especie de losa inclinada que en la parte superior tiene un cabezote muy grande, que es lo que es el perfil Krieger y lo que se llama normalmente el aliviadero o el vertedero. Entonces, para ustedes es importante que esa estructura, cuando esté pasando lo que esté pasando, sea lo que sea.
si ha sido bien calculada la creciente o si ha sido mal calculada la creciente, esa estructura no puede colapsar de ninguna manera. Entonces nosotros tenemos que ver qué hacemos estructuralmente para que la estructura no colapse. No colapse es que no falle, es decir, que el río no se la lleve y que la losa de concreto que ustedes ven, ahí la ven delgadita, esa losa de concreto pueden tener 1,20 m de espesor. Entonces, los aceros que se utilizan son cabillas normalmente de 1 3/8 de pulgada, son 10 centímetros cuadrados de área. Es una de las obras más monstruosas, más grandes que hay. Los pesos de las cabillas no hay manera de sostenerla antes de hacerlo vaciado, etc. Entonces, ¿cuál es la forma ahora nuestra de hacer que esa estructura quede fija al suelo y no se mueva ni le ocurra nada? Lo primero es, hay dos tipos de estructuras, como ustedes han visto en uno de los dibujos. Una que es cuando el suelo es aluvional. Aluvional es simplemente que es grava, arena, piedritas, puede tener piedras grandes, tierra, material fino, arcilla, etc. Eso es lo normal, que es lo que se presenta aquí. Lo anormal es que nosotros excavemos y el lecho del río es una roca perfecta. Entonces, si es una roca perfecta, ahora vamos a ver en otra lámina qué es lo que se hace. En el caso más normal que tenemos aquí, se usan dos elementos de fijación, que son las pantallas verticales. Si ustedes miran esa estructura es como, por así decirlo, la estructura de una casa o de un edificio. Es dos columnas con una losa que las une, todas se encuentran empotradas y todas son capaces de soportar momentos y empuje. ¿Quién es la estructura principal para que la losa del aliviadero o del pozo amortiguador no se mueva? La de arriba, la de aguas arriba. Esa estructura que ustedes ven ahí, que es una pantalla vertical en este caso, que usualmente es una tabla estaca, fíjense que ella está embutida perfectamente dentro del sedimento que tiene el río, del aluvión de fondo del río. Normalmente estamos hablando que eso no tiene menos de 9 metros de profundidad, puede tener mucho más. No puede ser excesivamente profunda porque no se puede clavar. Se pueden clavar hasta unos 10, 12, 15 metros máximo. Después de eso ya no es posible clavarla en el fondo del río. Esa estructura tiene la función de fijar el cuerpo de la tabla, de la aliviadero pozo amortiguador. ¿Por qué lo fija? Primero, el suelo que está aguas arriba de ella no se puede ir para ninguna parte, está inmóvil. ¿Por qué? Pues no lo puede ser arrastrado, todo lo contrario. Inmediatamente después de construir una obra de derivación, la parte que existe aguas arriba de la obra de derivación se rellena completamente del mismo sedimento. Y la obra de derivación queda, la cresta del aliviadero queda a ras del sedimento acumulado prácticamente. Entonces, la pantalla de aguas arriba se utiliza para darle estabilidad, principalmente al deslizamiento. Entonces, ¿cómo se calcula una pantalla vertical? Bueno, ustedes le ponen el empuje que va a tener por todo lo que va a aumento metálico, tiene un módulo de sección, etcétera, y ustedes calculan eso mediante empujes activos y pasivos del suelo. En otras palabras muy sencillas, ¿cuánto tengo que clavarla para que no se doble ni se mueva? Eso es perfectamente calculable. Sin embargo, la tabla estaca de abajo es la que evita que en caso de que el resalto hidráulico se desplace y se salga fuera de la losa inclinada, se va a formar aguas abajo un socavón gigantesco al pie de la estructura. Entonces, fíjense que la estructura de abajo no puede utilizarse para evitar el deslizamiento, porque en el caso peor puede quedarse sin tierra del lado aguas abajo, sin fondo. ¿Por qué? Porque se formó un socavón gigantesco. Entonces, esa estructura tiene dos funciones principales en el cálculo. La primera de ellas,
Si ocurre ese socavón gigante donde están dibujadas todas esas piedras que desaparecen, yo tengo que ponerla de una profundidad tal que ella esté por debajo del eventual socavón que se forme. Porque si no es lo suficientemente profunda, parte del material que está debajo de la losa del pozo amortiguador se va a salir por debajo de ella y se va a empezar a ir. Y la losa se va a ir quedando en el aire y al final se va a fracturar. Entonces, ¿cómo se calcula esa estructura? Esa estructura se calcula primero con una profundidad en función del socavón probable que se pudiera formar si es que todo lo que se diseñó está malo, porque esa situación no debe de ocurrir jamás. Pero por un error normalmente de caudales de diseño, de evaluaciones de cuál es el tirante del río en la parte aguas abajo, puede ocurrir que en un caso muy anormal ocurre esa situación. Nosotros tenemos que prever esa situación, porque la obligación del ingeniero, el proyectista, es que jamás y bajo ningún concepto colapse la obra de derivación. Entonces, fíjense que cómo calculamos nosotros esa pantalla de abajo, muy sencillo. ¿Qué es lo que a nosotros nos va a quedar? Nos va a quedar una pantalla que del lado aguas arriba está llena de tierra, que le empuja, por así decirlo. Y del lado agua abajo está vacía, no tiene nada. Y como si fuera poco, va a estar sometida a tracción. ¿Por qué va a estar sometida a tracción? Porque cuando ese resalto desaparece, fíjense que el peso del agua que ustedes ven encima de la parte final de la losa del pozo amortiguador es fuerza hacia abajo que la va a mantener en equilibrio con respecto a las subpresiones que tiene de la parte de abajo hacia arriba. Si nosotros quitamos eso, la losa se tiende a levantar. Entonces, además del cálculo de esa tablestaca, debe de prever que tenga suficiente profundidad dentro del material que quedó debajo del hueco como para que no pueda salirse. Es decir, la fuerza de tracción no supere y levante la losa y la fracture. Entonces, la parte más compleja de una obra de derivación es definitivamente el cálculo estructural de este elemento. Eso no es un problema de ingeniería estructural normal. Eso es un problema de hidráulica fluvial, con hidráulica clásica, con empujes de suelo que pueden ser totalmente variables y con estructuras metálicas que son las pantallas verticales, las cuales se encuentran empotradas dentro de la estructura de ese conjunto. Yo le voy a mostrar ahora, para decir cuál es la lámina. Aquí está. La lámina número 11, por favor. Entonces, en esta lámina que les van a mostrar ahora, la tienen aquí, ustedes pueden apreciar cuál es la diferencia de tener una estructura montada en un suelo aluvional de un río, que es lo normal, con respecto a una estructura que está colocada prácticamente sobre una roca. Ese caso de la roca casualmente ocurre en el río Neverí. Hay 1 metro de sedimento y después viene una roca que es una lutita muy competente, que no permite ni siquiera ni clavar absolutamente nada, ni se requiere tampoco. Entonces, en la de arriba ven claramente sus tablestacas. Entre paréntesis, para aclararle, esos cuadrados que ven ustedes en los extremos, aguas arriba y aguas abajo, esos son juntas de encastre. Es decir, eso es un hundido en la pared de concreto. Cuando se vacía el tramo, pues eso se vacía por tramos, cuando se vacía el tramo siguiente, el concreto de este tramo se introduce dentro de ese hundido rectangular y queda una traba mecánica para que ellas no se puedan mover entre ellas. Fíjense que en el caso de una fundación en roca,
Lo único que tenemos es que el elemento vertical de la tabla estaca es sustituido por un dentellón que queda hincado dentro de la roca. En la parte de abajo prácticamente ni siquiera hay dentellón. ¿Y por qué es tan fácil? En este caso muy simple, porque es roca y no es erosionable. Entonces no puede haber socavón aguas abajo y nos ahorramos todos esos problemas. Pero lamentablemente ese tipo de configuración geológica del fondo del cauce del río se podrá dar en el 3, el 4, el 5% de los casos nada más. ¿Está clara con lo que le dije? Correcto, profesor. Ok, Jesús Vázquez. Siguiente pregunta. ¿Qué más, Mario? ¿Cómo estás? Buenos días. Sí, mi pregunta es sobre San Antonio del Yare. Sí, un poco relacionado a las preguntas de discusión. Es que, por lo visto, este tipo de obra de derivación, como fue construido en esa época, quizás no compagina con los estándares que hemos visto durante todo el curso. Y quería preguntar si qué soluciones, o sea, bueno, en este caso no sé si es necesario, pareciera que sí, porque el sistema tuyo está muy colapsado, pero si actualmente, si se tuviese que plantear otra obra de derivación, ¿se construiría de forma similar a esto o si podríamos tener ese ancho del canal desarenador de 20 metros que se estimaba en el cálculo que vimos durante el módulo? Bien, es correcto. Fíjense bien, la primera de esa obra, desde el punto de vista de diseño, es un desastre absoluto. Y es un desastre ahorita y fue un desastre en el año 56, porque esa obra nunca jamás en la vida funcionó bien. ¿Dónde muestra uno que es un desastre? Primero, ¿a quién se le ocurre pensar que un río como el río Tuy, que tiene unas crecientes extraordinariamente grandes, le van a poner de evacuación una compuertica radial de 4 metros de ancho? Eso simplemente es absolutamente ridículo, es la palabra. Es decir, no tiene ni pie ni cabeza. Como ustedes notan, vamos a verlo ahorita aquí para que vayamos viéndolo. Como ustedes pueden notar, a su vez, en la lámina número 3, por favor. Perfecto. Como ustedes notan en la lámina específica, en esa foto, esa es una obra donde se ve a simple vista, esa obra puede tener como 100 metros de ancho más. Se ve lo ridículo del tamaño de la cajita donde está ubicada la compuerta radial con respecto a la línea de... Esa es la primera. La segunda, cuando hacen la obra se equivocan y el aliviadero estaba demasiado bajo y la obra no captaba bien. Entonces ustedes se dan cuenta que en la lámina del aliviadero curva que se ve de concreto, en la parte de arriba hay un murito vertical puesto todo lo largo. Eso es lo que se llamaría en hidráulica un churro, pero un churro completo. El que hizo la obra ni siquiera puso un pequeño muro separador. Entonces, toda la tierra que se acumula del lado de arriba, porque el lado de arriba se acumula toda la tierra que viene pasando y él se llena completo. Ya esa tierra tapa casi en un 70% las rejas de captación. Eso quiere decir que aunque no hubiera bomba, la cantidad del tierrero que iba a entrar ahí iba a ser algo impresionante. Entonces, adicionalmente a eso, que es lo más grave, se coloca la llamada toma 2, que es la estructura que ustedes ven de concreto que se encuentra hacia el lado izquierdo. Y ahí le meten 8 bombas más de 1 metro cúbico por segundo. Es decir, lo que era una obra pésimamente diseñada, que operaba, que era un desastre, y que tenía una tomita por gravedad para 1500, 1200 litros por segundo,
se llega a transformar en una obra donde se ponen en la toma original 2 bombas cada una de más de 1000 litros por segundo. Ya son como 2000, 2500 litros. Y en la toma que hacen después del lado de arriba, se le colocan 8000 más. Es decir, pasamos a más de 10.000. Por decirlo así, es la peor obra de derivación que yo he visto en mi vida y es la obra de derivación que tiene el caudal más grande de diseño. ¿Cuál fue el resultado de todo esto? Que esto en la vida funcionó. Funcionó porque lo único que hacía era meter tierra adentro y destrozaban la bomba continuamente. Entonces, esta obra, con el canal que se proyectó y que se construyó, al menos permite, primero, que las labores de limpieza y remoción de sedimentos se hagan con extraordinaria facilidad. Y segundo, que pueda operar perfectamente y sin ningún problema de sedimento las bombas, las de color azul que ustedes ven, que están en la parte más aguas abajo. Esa es la estación original. Entonces, la máxima capacidad que tiene después de construirle el canal desarenador por las limitaciones que tenía impuestas por la compuerta, el ancho de la compuerta radial, etc., es que esa bomba, a lo sumo y en el mejor de los casos, puede proteger una estación de bombeo que se encuentre situada donde están las bombas azules hasta unos 1800 litros por segundo. Y eso haciendo limpieza muy frecuentes del canal desarenador para que no pierda la sección por los sedimentos que se acumulan en el fondo y pueda operar lo más adecuadamente posible. Esa era la pregunta. Por supuesto, si se diseñara si se diseñara una nueva obra de derivación, no sería ni prima lejana de esta que aparece aquí. Es decir, esto no ocurrió tanto porque se hizo en el año 56. Esta obra de derivación fue mal diseñada porque durante los años 50 se construyeron obras de derivación sin canal desarenador, pero que no eran ni remotamente parecidas a esta. Adelante con lo siguiente. Joana Córdoba. Buenos días, profesor. Profesor, ¿y tiene alguna solución viable a esta toma de TUI? O sea, aparte de la que se muestra yo, o sea, es que me imagino cuánto sería la magnitud también de la inversión y de la obra que se tenga que hacer. Y la otra pregunta que tenía es que si tenemos ejemplos en Venezuela de cálculos inadecuados de gastos concentrados que haya colapsado precisamente la obra de derivación. Bueno, la primera pregunta, referente con repito, la obra de derivación de San Antonio de Yare, no está hecha después de hacerle el canal desarenador, que fue donde se hizo el modelaje del canal. Esa obra en ningún momento permite más de unos simples 1800 litros por segundo como algo extraordinariamente bueno de agua de calidad. Lamentablemente esa es la situación. Esa obra, si se quisiera hacer algo mejor, tendría que ser hecha nueva desde cero prácticamente. La pregunta otra sobre si los gastos concentrados han afectado sensiblemente a alguna obra de derivación, ocurre lo siguiente. Déjeme decir. Al igual que los problemas de los puentes que se caen, en hidráulica fluvial, donde hay sedimento, el punto más importante son las socavaciones. Es decir, los huecos que se forman alrededor o cerca de las estructuras cuando se aumentan considerablemente las velocidades del agua. El problema es que esos huecos que se forman, a medida que la creciente va bajando, lo vuelve a llenar de sedimento y nadie se entera de nada. Es decir, nadie ha podido ver un hueco por que se forme aguas abajo de el pozo amortiguador por el efecto de un gasto concentrado que era brutalmente exagerado. Lo único que uno nota es que después del aliviadero hay grietas que se ven en el paramento del pozo amortiguador, como si él se hubiera quedado en el aire, se hubiera doblado y entonces quedaron las grietas.
Pero cuando uno va a hacer la visita en el sitio para constatar qué fue lo que ocurrió, no hay absolutamente nada normal, porque el socavón gigantesco que produjo toda esa situación es totalmente tapado y cubierto con el propio sedimento que va arrastrando el río. Entonces, la pregunta que sigue ahora, ¿y han colapsado algunas obras? Sí, por supuesto que sí. Se nota las grietas, rota el concreto a la vista de obras similares al aliviadero que yo tengo y sobre todo de otros tipos de aliviadero que no son de fondo inclinado. Es decir, había inclusive una posibilidad de que hacían separada la losa del aliviadero horizontal, la losa del pozo amortiguador horizontal de la estructura del aliviadero en previsión de que fueran estructuras independientes. Por supuesto, terminaban separándose al final. ¿Por qué? Porque se le tenía mucho temor a los gastos concentrados. Entonces, lo que uno hace normalmente cuando está proyectando, diseñando, uno hace todos los cálculos del gasto concentrado, el mínimo es 1.30, puede llegar a 1.40, 1.70 o algo así. Al final uno se olvida de eso y dice, bueno, la cosa es muy sencilla. Vamos a suponer qué valor tendría que tener el gasto concentrado para que esta obra llegara prácticamente al colapso, es decir, con la tabla estaca que yo estoy colocando, suponiendo que se forme un socavón aguas abajo, la tabla estaca trabajando a flexión por los empujes del suelo, lo calculo como si la obra fuera a fallar. Y verifico qué gasto concentrado tendría que tenerse para que se diera esa situación. Si el gasto concentrado que a mí me da 10, yo sé que esa situación es imposible que ocurra porque no hay ningún gasto concentrado registrado igual a 10 en ninguna obra de derivación del mundo. Pero si el gasto concentrado me diera 2.3 y el que yo calculé es 1.7, quiere decir que con un pequeño error que yo haya cometido en el 1.7 pudiera ser 1.3 y pudiera pasar esa situación. Y entonces yo tengo que reproyectar suponiendo que la situación va a pasar, porque yo no puedo evitar el gasto concentrado. Eso implica normalmente que la losa inclinada del pozo amortiguador se prolongue y se meta todavía más profunda para hacer que el socavón, por más que baje, ya la losa está a lo mejor a 6 metros o 7 de profundidad y la tabla estaca final aguas abajo todavía se profundiza aún más. De esa manera se hace una obra, por así decirlo, imbatible. Hay muchas veces que el diseño de las obras es simplemente prever el colapso y ver cuáles serían las características que permitirían ese colapso. Si esas características son factibles de que ocurran, hay que tomar en consideración el colapso para el diseño estructural de la obra. Esa es por al menos lo que yo hago normalmente. ¿Está bien? Esa era su respuesta. Sí, agradecida. Arutzi Álvarez tenía levantada la mano, no sé si todavía quiere intervenir. Sí, buenos días. Buenos días. Bueno, agradecido por la información de las láminas que está muy didáctica y cuando uno oye todo el manejo operativo de lo que significan las obras de derivación, uno puede reflexionar sobre la importancia del mantenimiento oportuno que se le tiene que dar, sobre todo a toda la parte mecánica que está dentro de esos pozos, es decir, las bombas. Porque sin ese mantenimiento oportuno, sabemos que dentro de la estructura operativa lo más costoso es justamente la parte mecánica. Entonces, ahí es donde trasvasa el elemento de que quién es el que aporta los recursos para que esos mantenimientos se den, donde entonces volvemos quizás a caer en el tema de la necesidad de que esto sea a través de las alianzas con sectores privados que permitan tener ese flujo de dinero o ese plan o ese cronograma de trabajo en el cual se sea estricto en el mantenimiento de su equipo para que, por supuesto, alargar la vida útil o por lo menos que esté garantizada la que el fabricante indique, porque sabemos que son equipos muy robustos y que eso es fundamental en el manejo de la obra.
Ese era que ya mi aporte. Perfecto. Ok. Eso es muy sumamente interesante. La lámina 17, va a decir. 17. Perdón, un segundo. Bueno, fíjense exactamente respondiendo esa pregunta. El que está en la foto soy yo, 20 años más joven. La primera pregunta que viene es esta. Ustedes están viendo una parte gris, que son los motores. Esta obra, no vayan a creer que cada bomba de esas manda 1000 litros por segundo, ni mucho menos. No, esas son bombitas de 350 o 400 litros por segundo, eso es todo. Entonces, fíjense el tamaño de los motores. Entonces, las preguntas para que se familiaricen, ¿por qué son tan grandes esos motores? Porque son de baja revolución. Entonces, lo primero es que los motores no pueden ser 3600 RPM, que es la revolución máxima normal de los motores, ni de 1800, que es cuando se tienen dos pares de polos, sino que tienen que ser en el orden de 720, 900 o 1200. Entonces preguntarán, ¿y por qué esa cifra? Muy sencillo, por el número de pares de polos. Eso es una simple fórmula eléctrica, no tiene ninguna relevancia. Entonces los motores, a medida que tienen que tener menos velocidad, tienen que tener más polos y se vuelven cada vez monstruosamente más grandes. Debajo tienen ustedes una estructura de color vino tinto marrón, que es el cabezal de la bomba. Después de ese cabezal, donde está la losa de concreto que estoy parado, de ahí hacia abajo hay unos 6 metros mínimo, 7 metros, 8 o a veces hasta 9, son 3 pisos más o menos, de la estructura del tubo de la bomba, y abajo tiene colocados los impulsores. Fíjense que del cabezal sale esa estructura pintada en colores. Esto que ustedes ven nada más son las bombas. El gran cuidado que hay que tener con toda esta estructura son los sedimentos. Por eso es que la operación del canal desarenador tiene que ser perfectamente impecable. Pero si nosotros no fuéramos y siguiéramos viendo las instalaciones, nos damos cuenta que después viene la sala de instrumentación. Todo eso alto voltaje deben de ser probablemente 6600 voltios. Esos tubos rojos que ven ustedes que llegan a cada bomba con una estructura de forma extraña, medio rectangular, etcétera. Esos son los ingresos de los cables de alta tensión que alimentan los motores. Entonces, todo eso va a una central donde hay bancos de transformadores. Puede haber generadores, si no hay alta tensión, hay que poner generadores que se muevan por, a su vez, motores diésel, etcétera, como es en este caso en particular, porque esto está en la zona del estado Carabobo, cerca de Canoabo. Y van a tener invariablemente una cantidad de tableros y una serie de problemas con el propio río, porque los ríos no son quietos, los ríos se mueven, se ponen tierra donde no tiene que haber. Como preguntaba uno antes, hay veces que pasa una creciente y deja una piedra gigantesca delante de la embocadura y hay que buscar un tractor para sacar la bendita piedra, porque eso no lo puede mover ni la cantidad humana que no es capaz de mover. Entonces, todo esto nos lleva a que esta es una obra muy complicada, de muchísimo mantenimiento, pues fíjense que aquí el agua no es como una presa, se mete y se deja adentro y está tranquilita, rodeada por puras estructuras que hizo el hombre. Cuando esa presa sale por un aliviadero que yo construí. Cuando la presa la saco por la descarga de fondo, ese es un tubo que yo diseñé y que yo coloqué, lo puedo poner en acero lo que yo quiera. Las obras de derivación están íntimamente ligadas al río, porque el río tiene que pasar por encima de ellas. Y todo lo que traiga el río, desde árboles gigantes con samana
hasta las piedras más grandes que trae, tienen que pasar. Y esa obra no está montada en una roca ni amarrada en una roca. O sea, está montada en sedimento de río. Entonces, esa es la innovación. Entonces, el mantenimiento de estas obras es muy fuerte. Ya la otra pregunta, ¿cómo hacer con todo ese mantenimiento, etcétera? Es muy sencillo. El agua es una de las empresas más grandes del mundo entero. Esa empresa tiene que ser perfectamente rentable y sustentable. Y todo se basa al final en crear una organización administrativa que por encima de todo, porque una cosa es la parte técnica, que es lo que estamos viendo nosotros, ustedes verán después la parte administrativa, que es la que hace sustentable la operación y la construcción y el mantenimiento. Y todo eso empieza por estas premisas. El agua se tiene que medir, se tiene que facturar y se tiene que cobrar. Eso hace inmediatamente que caiga la cantidad de agua que bota la gente y que desperdicia la gente. Entonces, nuestra mejor fuente de agua a veces es medirla, facturarla y cobrarla. Y con eso la gente comienza a gastar, en vez del 100, el 70%, arregla todas las posetas que botan en la casa, riega muchísimo menos el jardín, nadie deja las mangueras abiertas porque eso pega en el bolsillo. Entonces, la parte más importante de todo esto es que el agua tiene que ser manejada por verdaderas empresas sustentables. Y ese mismo manejo adecuado con las propias tarifas que se le impone es el que hace que nosotros tengamos consumo de agua razonable, con lo cual no tenemos que estar buscando cada vez mayores fuentes de agua más grandes para que después resulte que la gente lo que hace es botar. Indiscutiblemente que el mantenimiento, el funcionamiento general debe de ser realizado por la empresa. Las grandes inversiones, como por ejemplo una nueva fuente, un sistema de represa con una aducción de 2-3 metros de diámetro, de 20, 30, 40 kilómetros de largo, que pueden estar en el orden de $2.000 millones. Eso no lo puede hacer la empresa con sus tarifas. Eso ya corresponden a planes nacionales por parte del Estado, que tiene que hacer eso de desarrollo como parte de la infraestructura nacional de abastecimiento de agua. ¿Opina lo mismo que yo o no? Sí, totalmente. Estamos de acuerdo. Pasemos a la siguiente. Elvis Lizardo. Profe, aprovechando esta foto, yo tenía la duda de justamente de los tipos de bombas que se usan en los complejos. Esto creo que es una bomba sumergible, pero tengo la curiosidad si es el único tipo de bomba que se usa o se pueden usar bombas que están al nivel superficial, que el Sí. mantenimiento sería mucho menos complicado, ¿no? Porque sacar esa bomba de ahí es un trabajón. Sí. No, bueno, primeramente, esto es algo que usted no ve. Usted ve una columna vertical de color gris del lado derecho, del lado izquierdo de la lámina. Esa columna que ustedes ven forman parte de la estructura de la grúa pórtico. Hay una grúa gigantesca con capacidad de 10, 15, 20 toneladas que se mueve en rieles y deja en el medio todas esas válvulas que ven, los motores, los cabezales, los impulsores que están en la parte de abajo, etc. Es decir, todo eso a la hora de retirarlo, sacarlo, porque hay que hacer reparaciones, sustitución de piezas, se utilizan grúas pórticos especiales que forman parte del proyecto y ya está fija ahí. No es que se llama un camión con una grúa para que saque los equipos. Ahora, con respecto a la bomba, ¿qué es lo que ocurre? Fíjese. En las obras de derivación, el agua, el nivel mínimo del agua coincide lo más bajo posible para trastocar lo menos posible el río. Mientras menos jorungue uno un río, muchísimo mejor. Entonces, eso de estar elevando un río al tote y que después vuelva a caer, eso puede traer problemas gravísimos a la larga. Entonces, el alilladero tiene que ser lo más bajo posible. Eso hace que el nivel mínimo del agua esté sumamente bajo. Entonces, para captar esa agua,
si nosotros viéramos, voy a captarla con bombas horizontales, yo tendría que, para que hubiera succión positiva, es decir, para que el agua esté siempre por encima del tubo por donde chupa la bomba, yo tendría que tener la bomba metida en un hueco más profundo que el fondo del río para tener suficiente profundidad. Entonces, por eso es que aquí siempre se usan bombas verticales que pueden ser todo lo profundo que yo quiera. Esta bomba, todos los componentes delicados, válvulas, motores, cables, etcétera, están situados por lo menos a 2 metros, esa losa de concreto que ustedes ven, donde se encuentran citadas las estructuras, va a estar mínimo a 2 metros por encima del nivel máximo de la creciente. Es decir, es imposible que se mojen, ni siquiera que se salpiquen por la más grande de las crecientes. Entonces, entre lo que sube la creciente máxima, que son varios metros, más esos 2 metros, más todo lo que hay que profundizar el fondo para que tengan cobertura o sumergencia suficiente, hacen que esa bomba, cuando uno la suma completo, puede llegar a 15 metros de largo. Es más, el puente grúa no es capaz normalmente de subir toda la estructura de 15 metros, porque el puente grúa normalmente no llega a más de 9 metros, 10 metros, porque si no, se vuelve sumamente inestable. Entonces, se sacan, por así decirlo, por pedazos. Primero se quitan los pernos del motor, se saca el motor. Después se sostiene provisionalmente la parte enterrada de la bomba metida en el hueco de la cámara de bombeo y se saca la estructura de color marrón que ustedes ven ahí. Finalmente se van sacando la columna que contiene el eje que gira y abajo se encuentran los impulsores. Pero en obra de derivación, la bomba que se utiliza siempre es esta, porque son bombas muy, muy largas, donde toda la estructura operativa tiene que estar muy por encima del agua para que... Se nos fue el audio. ¿Se fue el audio? Ahora regresó, sí. Ok, perfecto. Le preguntaba a la persona, eso es lo que ese era el objeto de su pregunta. Sí, sí, quería saber si solamente era ese tipo de bomba, pues, pero... Sí, en obras de derivación, sí. En otras aplicaciones hay más de 30 tipos de bombas que se pueden usar. Adelante, siguiente pregunta. Edwin Núñez. Bueno, Edwin Núñez. Bueno, Jesús Vázquez. Sí, bueno, mientras Edwin se conecta de nuevo. Tenía una pregunta con respecto a lo de Luis. Estas son entonces bombas de eje vertical y no son bombas de sumergibles, ¿no? Entonces lo que habría que cuidar allí es... No, fíjense, es que todas las bombas, fíjense, todas las bombas tienen que ser sumergibles, pues todas tienen que estar metidas en agua. La diferencia son las bombas de pozo con este tipo de bombas. En las bombas de pozo, ustedes la han visto, el motor va metido abajo también, es un motor sellado, es decir, los impulsores y el motor que son sellados y son pequeñitos, acuérdense que los pozos pueden tener 15 normalmente sobre las 4 pulgadas, que son 10 centímetros, a unas 8 pulgadas o 10 pulgadas, que estamos hablando de 20 a 30 centímetros de diámetro. Entonces, por ese primer hueco que se hace, que es una malla permeable, nosotros metemos el pozo propiamente dicho, la bomba. La bomba motor es una unidad que va colocada al final, abajo, y no tiene ningún eje, ella es autónoma. Ese es un motor que es sellado, no permite que le entre agua, pero son para aplicaciones de extracciones del orden de 10 litros, 20 litros. En el caso nuestro, nuestras aplicaciones son de 1000 litros por segundo, y entonces, por supuesto, cambia completamente el concepto de los equipos.
Siga con la pregunta. Ok, ok. Gracias por la aclaración. Y la pregunta era si podemos o hace falta, además la instrumentación que tendríamos allí, de la cual no tenemos mayor detalle, haría falta colocar, medir sobre el río algunos parámetros como turbiedad del río, calidad de las aguas para la toma de derivación. ¿Cómo es ese proceso No, y cuáles serían esas fíjese, cosas que... déjame decir, es muy sencillo. O sea, realmente quien son los encargados de eso son los dueños de la planta de tratamiento que está más abajo. Nosotros desde este punto de vista, de cuando estamos trabajando con una derivación, los parámetros que nosotros tenemos son muy sencillos. El río está claro, está sumamente turbio, está crecido, tiene arrastre, etc. A nosotros no nos importa ni nos interesa eso. ¿Por qué? Antes sí interesaba, porque esa agua era la misma que íbamos a agarrar y íbamos a mandar a la planta de tratamiento, y en la planta nos decíamos, mire, el agua es intratable. No podemos quitarle la cantidad de unidades de turbidez que tiene y la cantidad de sedimentos que está trayendo el agua. Pero con el canal desarenador puede venir el río como él quiera venir. Nosotros le vamos a quitar las partículas y sedimentos hasta unas 0,2 de milímetro. Es decir, en el nuevo concepto de hora de derivación, no importa lo que el río, si está crecido o si no está crecido. Nosotros lo llevamos a nuestra condición de salida, que es 0,2 de milímetro, tamaño máximo de los sedimentos. ¿De acuerdo? Esa es la primera. La segunda es, lo que nosotros sí deberíamos de tener cuidado es, por ejemplo, en el Tuy ha pasado varias veces, en la zona aparte de las tejerías, etcétera, la encrucijada, todo el río viene extraordinariamente cargado de descargas humanas y de descargas industriales. Y en varias ocasiones, por ejemplo, fábricas de pintura se han encargado de hacer un lavado de algo y de lanzar solventes, entre ellos trementina y algunos otros que son inclusive venenosos, los lanzan al agua del río. Eso inmediatamente se nota el olor. Entonces, como un favor nuestro a la planta de tratamiento, les tenemos que decir, mira, estamos parando el envío porque el agua tiene productos extraños en disolución, hidrocarburos, no podemos mandarles agua. Pero nunca jamás le vamos a decir a la planta de tratamiento, si se hace el canal desarenador, mira, no te puedo mandar el agua porque el río viene muy crecido. No, yo tengo mi canal desarenador, que esté crecido o no crecido. Es que el problema es que uno cree que el río se mete por el canal desarenador. No, por el canal desarenador entra solo el caudal que están extrayendo las bombas. Y la velocidad dentro del canal desarenador es ridículamente pequeña, de 0,25 metros por segundo. El río tiene 8, 9, 10 metros por segundo. Arrastra lo que sea. El canal desarenador está hecho para todo lo contrario. Lo poco que se cuela dentro del canal desarenador va a depositarse en el fondo. Lo único que sí, cuando el río está crecido, es que las operaciones de limpieza del canal desarenador, por cuanto el río tiene mucho más sedimento, son más frecuentes porque estamos sacando o estamos removiendo más sedimento del agua y se va llenando el fondo del canal desarenador con mayor cantidad de sedimento acumulado, lo que va a implicar simplemente que la compuerta radial habrá que operarla con más frecuencia. Por supuesto, cuando se levanta la compuerta radial y pasa el flujo de alta velocidad que arrastra lo que está en el fondo, ese flujo nunca llega a las ventanas de la cámara de bombeo, porque es un flujo de un espesor de cuestión de centímetros. Puede ser un flujo de 30, 40 centímetros, cuando la separación del fondo del canal desarenador y la parte inferior de la entrada a las cámaras de bombeo puede tenerlo por 1,20 m, 1,30 m, 1,50 m. Entonces, ahí hay que detener la operación porque no se puede captar el agua durante los 20 minutos, 30 minutos o 1 hora que pueda durar esa operación. Ese es el único limitante que tiene. Adelante, la siguiente pregunta.
como ya estamos llegando a la hora, vamos a darle chance a Leonardo Durán, que no ha intervenido el día de hoy. Perfecto. Adelante, Leonardo. Buen día, profesor. ¿Me escucha? Lo escucho impecablemente. Parece un locutor. Ok, Puede ser. perfecto. Perfecto, profe. En la derivación por gravedad en el río Acarigua, en uno de los casos que usted colocó, me llamó mucho la atención Sí. la secuencia de las tomas de decisiones que en este caso no fueron acertadas. Partiendo de la modificación inicial que se le hizo al proyecto en la reducción de 45 grados del eje de la toma del canal de alimentación, y prácticamente que le eliminan el escalón previsto de 1,20 m, creo, si mal no 1,20 m. recuerdo. Exacto. Okay. Eso trae como consecuencia el arrastre no solo de las partículas en suspensión que ya estaban previstas, sino la carga o el arrastre de fondo del río. Correcto. Y eso, cuando se dan cuenta de eso, por lo que entiendo, es que hacen los 3 macro desarenadores, ¿cierto? Exacto. A raíz de eso, ¿usted sabe o si conoce por qué o cuál fue el criterio que utilizaron? Si ya sabían que el problema venía por el cambio de diseño del proyecto inicial, hacen esos macro desarenadores que de por sí, por los métodos convencionales, no se podía darle mantenimiento a estos macro desarenadores. Mire, el problema nuestro en Venezuela es que vivimos en un país con surrealismo tropical. Nosotros somos surrealistas. Esto es como las pinturas del señor Salvador Dalí, esas cosas raras que nadie se explica, pero que a la vez ocurren. Entonces la gran pregunta era muy sencilla. ¿Qué es lo que está ocurriendo? No vale que le quitaste el escalón y el pedregullero que viene arrastrando el río le entra directo a la toma y como si fuera poco, giraste la entrada y en vez de ponerla a 90 grados, como va, la pusiste a 45 prácticamente enfrentada. Porque la persona que no tiene la menor idea de nada que hizo eso, simplemente se dedica a una fábrica en Austria a fabricar tablestacas. Entonces, no vamos a decir el término porque sería una vulgaridad, pero ¿qué puede saber un señor que hace tablestacas de una obra hidráulico-fluvial? Lo único que estaba haciendo era eliminando una estructura de concreto y cambiándola por tablestacado para construirla más rápido. Bueno, perfecto. Haga lo mismo. Usted tiene paredes de concreto verticales en tablestacas verticales. No. Ellos consideraron que eso no iba a funcionar bien. Entonces, ese es el primer detalle. En ese primer detalle, que nosotros lo fuimos a ver y nos horrorizó, y cuando empezó a funcionar, los desalinadores, los 9 desalinadores normales y usuales que estaban previstos, se llenaban en 20 minutos, media hora, ya estaban llenos de tierra. Entonces, cuando se dio esa salvajada, se dijo, mire, señores, esto no tiene solución. La única solución que tiene esto es que ustedes demuelan esa toma y la adecúen al proyecto original. Lo pueden hacer con láminas de acero, perfiles, soldados. Si no quieren traer más tablestacas, hagan lo que ustedes quieran. No. Hubo un Illuminati, que son esas personas que normalmente saben de todo, dan las soluciones mágicas y no tienen idea ni de dónde están parados, que dijo, no. Si los desarenadores 9, estos pequeños, pues eran desarenadores normales pequeñitos que se limpiaban con mucha facilidad, no son suficientes, construiremos desarenadores aún mayores. Entonces hicieron 3 piscinas olímpicas que o sea, ese imbécil simplemente, porque es lo único que cabe, para creer que una piscina olímpica llena de arena, de tierra y de piedras, yo abro una llave de un tubo que tiene 40 o 50 centímetros de diámetro en un lado y toda la tierra y todas las piedras mágicamente van saliendo por el tubo y se va limpiando el sol. Entonces, simplemente eso es surrealismo mágico tropical y con eso hay que luchar mucho en Venezuela. Y no crea que hay en el TUI, no. Ajá. Diga. Eso sigue operativo, o sea, ¿en qué condiciones está esa obra de derivación a raíz de todo eso? Bueno, déjeme decirle que seguimos en el surrealismo mágico tropical. Esa obra, lo primero que dice la memoria descriptiva,
Fue la primera obra de derivación que proyectamos en nuestra empresa en el año 76 y se construyó de inmediato, Entonces, esa era una obra que iba a durar 5 años, porque se iba a construir una represa que está más aguas arriba, donde el río Acarigua se une con el río Yacambú, que no es la presa de Yacambú. No, esta es una nueva presa, que donde los dos ríos se unen, se llama Dos Bocas. Eso fue en el año 76 y nuestra presa iba a durar hasta el 82, 83. Bueno, primero, el error que cometieron. Segundo, además del error, no construyen la presa. Es más, la tubería y las aducciones, todo estaba previsto para la presa. Esto era una obra de derivación totalmente provisional. La obra de derivación ha dado el año 2020 y no se ha hecho absolutamente nada con la presa Dos Bocas. Entonces, ¿sirve o no sirve? No sé qué le habrán hecho. Algo, yo me obstiné de ir, reclamar, llevar soluciones hasta que bueno, hagan lo que ustedes quieran. ¿Alguna otra pregunta? Excelente, gracias. Bueno, ya llegamos a la hora, profesor. Por nada. Bueno, perfecto. Nuestra próxima clase creo que es mañana en la tarde. Así Sí. que mañana en la tarde seguiremos con nuestro ciclo de preguntas. Les sugiero que en base a lo que hemos aclarado ya, denle otro vistazo, no a los videos, porque si se ponen a ver los videos van a estar muchísimo tiempo. Vean sus apuntes, los revisan por encima con las imágenes que tienen y búsquense una buena pregunta para mañana. ¿Ok? Muchísimas gracias por todo, en especial Gracias, a ti, Emanuel. Gracias a todos. Gracias a ustedes. Gracias, profesor. Gracias, profesor. Hasta luego. Gracias, profesor. Buenos días. Gracias, Feliz profesor, día. hasta luego. Gracias, hasta luego, hasta mañana.